Semanas atrás estuvimos en Alemania para asistir a la presentación mundial del nuevo Porsche 911 Turbo y Turbo S, la expresión más deportiva de la nueva generación 911, conocida con el código interno 991. Con 560 caballos, en el caso del Turbo S, esta máquina es uno de los superdeportivos más potentes del mundo y también de los más eficientes. En un evento muy bien organizado, pudimos manejarlo en circuito como también en rutas y autopistas. Pero es imposible hablar de una evolución sin repasar el pasado. Y por cierto, este año el Porsche 911 cumplió 50 años de vida. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de su historia. El 911 fue presentado en 1963 en el Salón de Frankfurt. Llegaba para reemplazar al antiguo 356, planteando una carrocería más moderna, amplia y eficiente en términos dinámicos. Fue desarrollado por Butzi Porsche, el nieto de Ferdinand, aquel gran iniciador de la dinastía Porsche. E inicialmente el nuevo producto se presentó con un motor boxer trasero de 6 cilindros refrigerados por aire y una potencia de 130 caballos, suficiente para superar los 200 km por hora y darle vida a este deportivo de tracción trasera. Con el paso de los años fue incrementando la cilindrada y la potencia, que ya era de 210 caballos en el 911 RS de 1972, el primero en incorporar el vistoso spoiler trasero. En 1966 se había sumado a la gama el 911 Turbo Targa, presentado como el descapotable más seguro del mundo por su arco antivuelco de acero. Por esos años, el 911 también había ganado un lugar de prestigio en las competencias deportivas, luciéndose, por ejemplo, en el emblemático Rally de Montecarlo, que supo ganar en 3 oportunidades. A la primera evolución del 911, Porsche la denominó modelo o línea G. Fue lanzada en 1973 y se distingue por sus paragolpes color carrocería con un fuelle lateral para adaptarse a las normativas de seguridad norteamericanas. Fue la serie más producida del 911, extendida hasta 1989. Con diversas mejoras en todos los aspectos, especialmente en las suspensiones y un interior más moderno, uno de sus hitos fue en 1974 la presentación del Turbo, la versión más deportiva con un motor 3.0 turboalimentado de 260 caballos y un enorme alerón posterior, para pasar luego a un 3.3 de 300 caballos en 1977. 5 años más tarde, en 1982, el 911 incorpora la versión Cabrio, totalmente descapotable y que se complementaba con el ya conocido Targa. Sumaba así esta tercera carrocería que hasta la actualidad aporta muchas ventas a la gama 911, principalmente en Estados Unidos, conocido como la meca de los autos convertibles. Otro de los hechos importantes se dio un año después, en 1983, cuando el conocido SC era reemplazado por el Carrera, una denominación que conserva hasta estos días para identificar al modelo cerrado con motor de aspiración normal. Ese primer Carrera tenía un motor 3.2 de 231 caballos, siempre hablando de 6 cilindros opuestos, refrigerados por aire y con su inconfundible sonido. El rally seguía siendo una disciplina donde el 911 se sentía a gusto, obteniendo victorias no solo en campeonatos europeos, sino también internacionales. Una de las más recordadas es su participación en el Rally Safari de Kenia, pero sobre todo sus 2 victorias en el durísimo París-Dakar. La primera en 1984 con el impresionante 953, preparado para esa competencia y con un ingrediente especial, la tracción 4x4. En 1988, Porsche sorprende al mundo con la serie 964, que renueva el modelo en un 85%, pero conservando la arquitectura original de 1963. Externamente, el cambio más notorio lo marcan los nuevos paragolpes plásticos envolventes, que mejoran su aerodinámica, como también lo hace el nuevo spoiler trasero de apertura eléctrica.
La novedad más importante, sin embargo, fue la introducción del Carrera 4, el primer 911 con tracción integral producido en serie. El 911 Turbo trepaba hasta los 360 caballos y a 380 en el caso del Turbo S. La historia continúa con el modelo 993 de 1993, que tomando la base del 964 se animó a modificar drásticamente la mirada del 911, incorporando una trompa más lanzada y plana. Agregó muchos componentes de aluminio a la suspensión y los entusiastas de Porsche recuerdan especialmente al turbo, porque incorporaba doble turbocompresor, su potencia ascendía a 408 caballos y por primera vez adoptaba tracción integral. Otra de las mejoras del modelo fue la incorporación de techo eléctrico corredizo para la versión Targa. Un punto de inflexión en la historia del 911 fue el 996 de 1997, el primero de la historia que cambia por completo la carrocería, con un diseño mucho más moderno y aerodinámico, alineado estéticamente con el nuevo Boxster y ampliando las dimensiones para mejorar la dinámica, la distribución de pesos y también el confort interior. El 996 es además el primer 911 con motor refrigerado por agua, pero manteniendo la ubicación trasera y los cilindros opuestos. Conservó las tres opciones de carrocería, es decir, coupé, targa y cabrio con capota eléctrica, y mientras las versiones turbo tenían entre 420 y 450 caballos, el explosivo GT2 alcanzaba los 480 caballos aplicados a un sistema de tracción trasera. Es por eso que se lo recuerda como uno de los 911 más deportivos de la historia. La caja automática Tiptronic era otra de las incorporaciones del 996, sumando confort en el manejo de algunas versiones. En 2004 la serie 997 renovó por completo el 911 y volvió las fuentes con sus faros frontales ovalados. Las mejoras fueron integrales, incorporó suspensión activa y luego, en 2009, junto con un leve rediseño, los motores adoptaron inyección directa, mientras que el turbo se convirtió en el primer auto naftero con turbocompresor de geometría variable. Además, en términos mecánicos, adoptó las nuevas cajas de doble embrague PDK, hoy difundidas en toda la gama Porsche. El 997 mantuvo las tres carrocerías históricas del 911 y la potencia mínima de sus motores pasó a ser de 345 caballos con un máximo de 530 para la versión Turbo S. El 997 fue discontinuado en 2011 para dar paso al actual 991, un producto excepcional que hace honor a la dinastía 911 y se mantiene, a pesar del paso de los años, como uno de los deportivos más prestigiosos y deseados del mundo.